Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eugenio Marfán, gerente comercial de Vice Inversiones, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice de hoy, el cual hemos denominado ¿Cómo ha afectado la situación política, económica y social a la renta fija nacional? Este es un tema que ha estado muy candente este año, ha sido un año turbulento para la renta fija, por lo tanto es importante de parte nuestra poder compartir nuestra perspectiva. Durante la presentación, ustedes los invitamos a ir escribiendo sus preguntas en el chat y después las vamos a revisar estas con nuestros especialistas Marcos Gallardo y Marcos Correa, subgerente de Renta Fija Nacional y economista jefe, respectivamente de Vice Inversiones, quienes van a ser nuestros expositores hoy día. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR ya para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una brevísima encuesta, ya que de verdad para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando en estos webinars. Voy a dejar en pantalla a Marcos Correa ya para que nos dé su presentación. Muchas gracias. Gracias, Eugenio, por la presentación. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para contarles un poco de qué se va a tratar el webinar, darles un poquito de contexto. El país, ¿cierto? Chile ha enfrentado eventos de diferentes índoles durante los últimos 2 años, índole social, de salud, digamos, por la pandemia, y económicos que obviamente han afectado el desarrollo de la evolución de la economía. En ese sentido, son eventos que son bien particulares, pandemias hay una vez cada 100 años, crisis sociales como las que tuvimos probablemente hay una vez cada 30 o 40 años, y en ese sentido, obviamente, el contexto que están enfrentando las distintas variables financieras, en particular la renta fija local, obviamente ha sido bien distinto. Obviamente, tener un mercado financiero desarrollado para el país es súper importante en términos de desarrollo económico y estabilidad en el futuro. Y en ese sentido, obviamente, queremos comentarles un poco en qué contexto estamos con respecto a la renta fija nacional y obviamente hacia dónde creemos que se va a ir moviendo durante los próximos años, o por lo menos en el corto plazo también. En ese sentido, ahora quiero mostrarles un poco la agenda de la presentación, perdón, qué temas vamos a ir viendo. Primero queremos partir con el contexto económico local, obviamente. Después vamos a pasar qué ha pasado, ¿cierto?, con la renta fija nacional en este contexto que les comentaba hace un momento. Por otra parte, en tercer lugar, vamos a ir viendo las alternativas que nosotros tenemos aquí en Vice Inversiones para invertir en la renta fija nacional. Y al final, obviamente, queremos darle nuestra recomendación para enfrentar de mejor manera este contexto desafiante que estamos viendo en el caso de las inversiones de renta fija nacional. Ahora, como les comentaba, partiendo con el contexto económico local, obviamente estamos en medio de una recuperación en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Chile ha liderado o es uno de los países líderes en términos de recuperación a nivel global en el contexto de la pandemia. Aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico que quiero comentarles un poquito cómo se lee, digamos. Si nos paramos en septiembre de 2019, ¿cierto? Antes de la crisis social y antes, obviamente, de la pandemia, y decimos que ese es un nivel de producción, producíamos, por ejemplo, 100 en septiembre de 2019, y ahora, ¿qué nivel estamos produciendo en los distintos sectores y en el agregado de la economía, ¿cierto? Viendo la línea, por ejemplo, gruesa, la azul, perdón, la línea más oscura, vemos que estamos en torno a un 105, digamos, o sea, estamos produciendo un 5% más o menos de lo que ya producíamos en septiembre de 2019, es decir, superamos el nivel eh, de que previo a la crisis social, perdón, y previo a la pandemia también. Obviamente ahí hay una distinción bien clara de qué es el sector o cuál es el sector, perdón, que está liderando esta recuperación. Es el sector comercio. En ese sentido es esa línea celeste, la línea más clara. Vemos que ha producido cerca o se está produciendo cerca de un 30% más
de ese sector en particular, mientras otros sectores como los servicios están mucho más rezagados. En la construcción también aquí está mucho más rezagado. ¿Cuáles son los factores que han ayudado a esta recuperación? Ahí está el nivel de estímulos que se han entregado, obviamente, estímulos tanto de política monetaria, de política fiscal, los retiros de fondos previsionales, un exitoso proceso de vacunación donde Chile obviamente también destaca, donde ya se ha vacunado más del 80% o más cercano ya al 90% de la población objetivo. Y obviamente también había una adaptación de la economía a este contexto establecido por la pandemia. Si recordamos el año pasado, cuando enfrentábamos cuarentenas, había una paralización mucho mayor. Ahora lo que estamos viendo es que independiente del nivel de restricciones que estemos enfrentando, como lo vimos en junio, donde ya se había reimpuesto cuarentenas mayores, vimos que la economía, la verdad, siguió creciendo. Ahí obviamente el comercio online, por ejemplo, y ese tipo de adaptación que ha enfrentado la economía ha ayudado a tener esta recuperación tan relevante. Ahora quiero comentarles un poco cuál ha sido el rol de los estímulos, ¿cierto? Yo les comentaba recién, oye, Chile está liderando la recuperación, ¿cierto? A nivel agregado estamos produciendo más ya de lo que producíamos previo a la crisis social y obviamente previo a la pandemia. Y en ese sentido, obviamente, los estímulos que se han entregado en el país son uno de los factores más importantes. Yo les comentaba también, había un cierto nivel de adaptación, ¿cierto? Pero para que el consumo se lleve a cabo, por mucho más que estén estas facilidades establecidas por esta mayor adaptación a la economía, por ejemplo, el comercio online, también se necesitan los recursos. Y en ese sentido, en Chile están circulando un nivel de recursos gigantesco, ¿cierto? A propósito de los retiros de fondos previsionales, que son cerca de 50.000 millones de dólares. Ustedes pueden ver lo que ha pasado con el total de los fondos acumulados en la AFP en el gráfico a mano derecha, ¿cierto? Se ha visto esa caída en la acumulación de fondos. Ahí obviamente también está el tema de la valorización de los activos, sobre todo de la renta fija, que más adelante lo vamos a tocar en detalle, pero obviamente el tema de los retiros de fondos ha afectado a ese monto acumulado. No todo de eso se ha consumido, o más de la mitad de eso todavía está en ahorro, pero obviamente tener esa circulación ha ayudado a que la economía se recupere. Y además hemos tenido transferencias fiscales, el fisco también ha movilizado recursos por cerca de 35.000 millones de dólares, o va a movilizar eso en el total entre crisis social y pandemia de aquí hasta fin de año. En ese sentido, obviamente, en particular, a lo mejor lo que más destaca son los IFE ampliados, que tienen un costo de cerca de 3.000 millones de dólares por mes. Esos recursos, obviamente, han tenido un rol primordial en la recuperación de la economía. Obviamente, eso no es gratis, hay que financiarlo de alguna manera, y ahí podemos ver, por ejemplo, el crecimiento que está teniendo la deuda pública. Está la deuda bruta, es la deuda que efectivamente ha ido incrementando el país. Si uno ve, por ejemplo, el nivel de ahorro, sí, también se ha ido ocupando harto. No sé si se han escuchado, por ejemplo, de los fondos reservados que tiene el país, son los ahorros, ¿cierto?, que tiene el país en el extranjero, por ejemplo, en distintas divisas. Mucho de eso también se ha ido ocupando para entregar estos mayores recursos fiscales. Marco, Eugenio. Si bien los estímulos que tú comentabas básicamente son transitorios, pero es bien interesante tener una mirada de cómo ves nuestra economía cuando estos estímulos se acaben, ¿ya? Porque es lo que todos nos empezamos a preguntar, ¿cómo vamos a quedar después de esta tremenda, digamos, cantidad de estímulos que ha recibido el país? Sí, esa es una muy buena pregunta, Eugenio. Si uno, por ejemplo, ve el crecimiento que está teniendo el país este año, probablemente vamos a crecer más de un 10%, ¿cierto? Yo les decía que vamos liderando la recuperación, pero ya las perspectivas para el próximo año en ese sentido son mucho más negativas o en el fondo volvemos un poco a la realidad. Sin estos estímulos fiscales, como los IFE y los retiros de fondos previsionales, la verdad es que las perspectivas de crecimiento son mucho más bajas. Si este año, por ejemplo, estamos hablando de un crecimiento de 10%, ya hacia los próximos años estamos hablando de un crecimiento en torno al 2%. Esto para 2022 e incluso para 2023 podría ser incluso más bajo. Recordando, por ejemplo,
los niveles de crecimiento que estábamos teniendo en los años anteriores, que eran más cercanos al 3,5%, tener un crecimiento de 2%, obviamente es mucho más negativo y en el fondo no tener esta cantidad de recursos circulando obviamente nos va a afectar de manera importante. Perfecto. Algo ahí también obviamente destacando lo que está pasando por ejemplo con la deuda pública. Tener este crecimiento tan importante de la deuda pública obviamente ahí afecta la clasificación de riesgo que está teniendo el país y es por esto también que creemos que hacia los próximos años el nivel de gasto que puede ir entregando o el nivel de recursos que puede ir entregando el Estado va a estar mucho más restringido. Se gastó mucho de eso, de los ahorros que teníamos, por ejemplo, y de la capacidad de endeudamiento se usó harto para enfrentar esta pandemia, que estamos saliendo bien parados, pero obviamente hacia adelante eso tiene otras implicancias también. Clarísimo. Ahora quiero contarles un poco hacia dónde va la inflación, ¿cierto? Le estaba hablando yo de, estamos en este contexto de recuperación económica súper positivo, el consumo está creciendo un 30% o está un 30% sobre lo que estaba previo a la pandemia y previo a la crisis social. Eso obviamente tiene algunas implicancias importantes en otras variables. En ese sentido, obviamente, lo que más destaca es para dónde va la inflación. Tener un nivel de consumo tan alto con una producción que todavía no se ha recuperado del todo, donde los inventarios, por ejemplo, de ciertos productos están medio agotados a nivel del país y a nivel global también, ¿cierto? Hay cadenas de suministro que se han visto afectadas. En ese sentido, obviamente, el equilibrio o por dónde hace el ajuste de la economía, digamos, cuando hay mucha demanda y la oferta no está dando abasto, es obviamente a través de los precios. Y a eso obviamente se ve reflejado en la inflación. La inflación es la medición de los precios de una canasta básica, ¿cierto? Y obviamente ahora estamos viendo que la inflación está empezando a subir, está ubicada en torno al 4,5%. Hace harto rato que no teníamos esos niveles, cerca del año 2016 que no veíamos que la inflación subía del 4%. Estamos hablando de una inflación, como les decía, de 4,5% ahora. Probablemente en los próximos meses incluso va a seguir subiendo. Si uno le hace caso o ve lo que tiene establecido, por ejemplo, el Banco Central para este año, está proyectando una inflación que terminaría en torno al 5,7%. Y eso obviamente es un tema que hay que ir monitoreando. Uno puede tomar ciertas precauciones al respecto en términos de inversiones que nosotros vamos a ir contándoles más adelante, cómo protegerse un poco en este contexto donde la inflación está mostrando mayores presiones, pero es un tema también que estamos monitoreando de cerca y el Banco Central también tiene ciertas preocupaciones, entendiendo que este nivel de consumo podría seguir afectando los precios y hacia adelante quizás se le podría escapar un poco al Banco Central. Es por eso a lo mejor que están estableciendo estas políticas monetarias un poco más restrictivas más rápido. Nosotros de todas formas creemos que hacia el próximo año ya debería ir convergiendo o acercándose un poco más al rango meta que está establecido entre 2 y 4%, pero de todas formas hay ciertos riesgos y en general si uno ve o tiene que hacer una apuesta ahora y decir la inflación probablemente va a seguir subiendo o va a seguir bajando, probablemente uno se la jugaría con que va a seguir subiendo. Así que ahí es importante ir tomando precauciones y cómo, por ejemplo, con un portafolio de renta fija local nos podemos ir protegiendo, es lo que queremos también ir destacando a lo largo de esta presentación. Como les decía yo, tenemos este panorama de actividad económica súper positivo a propósito de estímulos y el impulso que está mostrando el consumo. Les decía también que la inflación, por otra parte, está empezando a mostrar señales un poquito más de preocupación a propósito de que se está a lo mejor escapando un poco al Banco Central o más que estarse escapando, por lo menos ya está sobre el rango meta de 4%. En ese sentido o en ese contexto, el Banco Central ha respondido con una respuesta bastante importante. Realizó solo esta semana un alza de 75 puntos base ante este contexto de mayor inflación.
Esta alza de 75 puntos base es la más alta de la que se tiene registro o la más alta de la historia en el contexto de la autonomía del Banco Central, o sea, desde los 90 hasta la fecha, que se realiza en una sola reunión. Es una señal bastante importante en ese sentido. Nosotros y el mercado estaba esperando un alza de en torno a 25 o 50 puntos base, algunos estaban esperando para esta reunión, fue de 75 puntos base. El Banco Central también actualizó sus proyecciones de actividad para este año, ¿cierto? La llevó a un nivel centrado en el 11% de crecimiento para este año. Los próximos años sí serían de menor crecimiento, en torno al 2% el próximo año, y el 2023 incluso el crecimiento caería a un 1,5%. Y la inflación, sí, por otra parte, seguiría más presionada terminando este año, como les decía hace un rato, en torno a 5,7%, y los próximos años todavía estaría sobre el rango meta de 3%, o sobre la meta de 3%, perdón. Así que el Banco Central está tomando ciertas precauciones, está implementando este retiro de estímulos un poco más agresivo. Eso obviamente tiene efectos en los diferentes activos de la renta fija local, que a lo mejor podemos mencionar un poco más adelante. Pero por ahora lo que estamos viendo es que el Consejo del Banco Central tiene cierta preocupación con respecto a la inflación, y en el fondo está acelerando un poco el retiro de estímulos para tratar de controlar esta inflación y en el fondo afectar los incentivos, ¿cierto?, que hay en la economía para realizar decisiones de consumo. Al tener tasas de interés más altas o establecidas por el Banco Central, que se transmiten al resto de las tasas de interés de la economía, en el fondo, al tener tasas de interés más altas, como les decía, las decisiones de consumo se van frenando, las decisiones de inversión se van frenando, es decir, se va poniendo un freno un poco a la economía, aumenta un poco el ahorro, y es más o menos lo que quiere hacer el Banco Central para que estos equilibrios que yo le hablaba de la demanda y la oferta vuelvan un poco a ordenarse. Y ahora otro punto importante y que hacia adelante también va a afectar obviamente las decisiones que pueda ir tomando el Banco Central, o las decisiones obviamente de política pública, son ciertos factores de riesgo que estamos viendo. Las decisiones de los políticos, obviamente, o las señales de los políticos que entreguen, afectan al resto de los mercados financieros y afectan a las decisiones que tomen los agentes en términos de consumo, por ejemplo, o de inversión. Aquí, este año vamos a tener elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, y tenemos una amplia variedad de candidatos, ¿cierto? Eran 9 candidatos, ahora son 7, a lo mejor hacia adelante puede que terminemos con menos candidatos, y en ese sentido, las decisiones, perdón, las elecciones o los candidatos que resulten electos pueden afectar las decisiones de inversión o de consumo. Pero sí, lo que uno podría establecer más o menos con cierta certeza es que probablemente la persona que llegue, por ejemplo, a las presidenciales, o llegue a ser presidente, va a tener que establecer un mayor gasto público. Eso va a seguir afectando el consumo, por una parte, va a seguir aumentando las presiones en la demanda, y eso también debería generar más inflación. Estamos en un contexto social bien distinto. Yo al principio de la presentación les decía, tenemos una crisis social de esta índole una vez cada 30 o una vez cada 40 años, y eso obviamente genera ciertos cambios estructurales hacia adelante, y lo que probablemente vamos a tener, independiente del candidato que salga electo, es un mayor gasto público en un contexto donde ya la deuda está, ¿cierto?, bastante afectada, la deuda pública, pero de todas formas, las demandas sociales en el fondo en este nuevo contexto son por mayor gasto, así que eso también va a afectar de alguna manera los equilibrios hacia adelante macroeconómicos. Vamos a ver probablemente más demanda también, y eso puede seguir manteniendo las presiones inflacionarias por cierto tiempo. Y por otra parte, las decisiones de inversión sí probablemente van a estar afectadas. Independiente de la persona que salga electa en las elecciones presidenciales o en las parlamentarias, también estamos con un proceso constituyente importante que nos va a acompañar por lo menos un año más, y a lo mejor se puede seguir extendiendo, y las decisiones de inversión están afectadas por
la incertidumbre jurídica que estos proyectos o estas transformaciones políticas o legislativas van generando, y en ese sentido la inversión privada va a seguir afectada también durante los próximos años, pero en cierta parte va a estar compensado por un mayor consumo impulsado por un mayor aumento en el gasto público. Y en este escenario de incertidumbre de factores de riesgo, nos parece importante, obviamente, o nos parece relevante ir explicando qué está pasando con los mercados financieros, que es lo que vamos a seguir presentando y va a seguir Marco Gallardo más adelante con la presentación. Marco, muchas gracias por tu mirada económica del país, pero también un poco tú lo mencionabas, también sería interesante poder entender cómo estos acontecimientos afectan a los instrumentos de renta fija nacional, que un poco hacer esta bajada a la clase de activos, renta fija. Y para eso quería pedirle a Marcos Gallardo si nos podría contar en más detalle lo que ha pasado con las tasas y cuáles serían nuestras perspectivas hacia adelante. Muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Muy buenos días. Bueno, efectivamente ha estado un poco agitado el mercado de la renta fija. Y bueno, aquí en un par de slides me gustaría obviamente comentarles qué es lo que ha sucedido. Efectivamente, lo que hemos visto en el último tiempo es un incremento acelerado de las tasas de interés, algo que no habíamos visto con muchos precedentes en la historia. La verdad que esta senda acelerada que se vivió desde la quincena de febrero hasta la fecha es importante, pero se combinaron una serie de factores que obviamente vamos a tratar de detallarlo de forma posterior. Únicamente para ver en términos de magnitud y mostrar que esto fue algo dispar, pueden ver ahí los gráficos de las tasas nominales, que son las tasas en pesos principalmente, han experimentado en términos promedio, indiferente de si es a 2, a 5, a 10 años, que es más o menos lo que se presenta en el gráfico, alza en torno a 250 puntos base. Eso es un 2,5% en términos de tasa, si quieren verlo expresado de una forma diferente. Situación similar se ha dado en las tasas reales, las tasas ligadas a la UEF, donde también hemos visto incrementos, pero sin embargo ha sido un poco más agotado en aquellos instrumentos en UEF de menores plazos, donde en ese caso el incremento que hemos visto en las tasas en UEF a 2 años alcanza los 150 puntos base y esta se extiende a 200 puntos base en los plazos posteriores. Entonces, de alguna manera, obviamente, vemos que esta mayor percepción de inflación, que Marco ha descrito bastante bien, los factores que están detrás, finalmente han llevado a que el castigo, finalmente, en ese tipo de instrumentos no sea tan potente como el que se ve en las tasas nominales. Si nos centramos un poco en los motivos que están detrás, bueno, son varios. Y aquí podríamos categorizarlo en dos grandes grupos, quizás uno de índole político y otro económico. En términos de motivos políticos, bueno, las elecciones constitucionales otorgaron una cierta volatilidad a las tasas de interés, seguido a las elecciones primarias presidenciales. Esto desde una perspectiva, más allá de que un candidato sea mejor que otro, de que en sí implica una mayor necesidad de financiamiento, un mayor nivel de gasto. Gasto fiscal era lo que comentaba Marco hace un par de minutos. Esa necesidad de mayor gasto, bueno, el gobierno debe ir a buscar ese financiamiento, sea en términos locales o en el extranjero, y eso implica obviamente la necesidad de emitir nuevos instrumentos en el mercado local, emitir nuevos bonos y obviamente lo que trae como consecuencia un incremento en las tasas de interés. Eso obviamente está súper ligado al punto que sigue, que habla de las emisiones de Hacienda, que de alguna manera hubo una cierta incertidumbre de cómo iba a evolucionar eso en este año, y algo obviamente se traduce en los años siguientes. Y obviamente hay algo que claramente le corresponde un porcentaje no menor de este incremento de la tasa de interés, que corresponde a los nuevos retiros de fondos de pensiones. Hemos pasado por 3 retiros, siendo el más quizás relevante, hablando del año 2021, corresponde al tercer retiro. Y en ese sentido, tanto la AFP como las compañías de seguro se vieron obligadas a liquidar activos principalmente de locales, y dentro de esos activos locales gran parte de ellos está invertido en instrumentos de renta fija local, y contribuyeron por tanto a que este incremento de las tasas de interés fuera aún más pronunciado aún. Ello obviamente ha sido un motivo importante de esos 200 puntos base o 250, dependiendo de la moneda que estemos considerando,
el impacto que vimos finalmente en las tasas de interés. Y hay otro, obviamente, que está ligado, obviamente, a más factores económicos. Partimos el año desde la quincena por un incremento en las tasas en los bonos extranjeros, y eso obviamente no puede estar indiferente en el mercado local, y se traduce finalmente en incrementos de tasa, pero claramente son algo menores considerando el impacto de los factores que he comentado previamente. Seguido esto, tuvimos un mercado que en sí ha bajado un poco el volumen de liquidez, volumen de transacción diario. Pasamos por un periodo en el cual obviamente la AFP y las compañías de seguros están prácticamente ausentes, dado este escenario de incertidumbre que se ha provocado por los retiros. Y en ese sentido, obviamente, dado las semanas que tuvimos de incremento de tasa y que se traduce finalmente en retorno negativo, la industria, obviamente, fondos mutuos no podía quedarse ausente en ese escenario, y por tanto también tuvo rescate, obviamente, de alguna manera en respuesta a esos retornos negativos, que eso se podía agudizar de forma posterior. El escenario más positivo en términos económicos, desde luego, es algo que no es muy favorable para esta clase de activos. Este número que hoy día supera los 2 dígitos, y algo quizás eran pensados a inicios de año y que obviamente se ha ido corrigiendo a lo largo del año, conversa un poco con movimientos de tasas de interés al alza, y eso obviamente para la renta fija es bastante negativo, porque obviamente implica un descenso en el precio de los instrumentos que se transan en el mercado financiero. Sin embargo, la perspectiva más positiva viene desde el lado de la inflación, donde esta inflación también se ha ido corrigiendo de forma consecutiva mes a mes, o incluso en las reuniones de política monetaria, perdón, el informe de política monetaria por parte del Banco Central, y eso obviamente lleva a que instrumentos que estén ligados un poco más a la inflación obviamente se vean más favorecidos. Otro factor que de alguna manera ha otorgado cierto nivel de incertidumbre es la rebaja de impuestos específicos, que más que nada fue una propuesta de discusión que obviamente deteriora un poco la perspectiva inflacionaria. Yo les diría que ha pasado un poco de lado. Hoy día es algo que no se está considerando mucho, pero también en ciertas semanas otorgó cierta volatilidad y castigó un poco aquellos instrumentos que hayan andado bien o relativamente más defensivos, considerando tasas de tasas que hemos visto durante este periodo. Hemos visto un Banco Central que ha iniciado un ciclo de alza de tasa. De hecho, eso es bastante reciente. Vimos el movimiento de 75 puntos base, que era algo prácticamente inesperado por el mercado. Una senda que no debería detener su camino de aquí hasta la mitad del semestre del 2022, de acuerdo a lo que indica ayer en el informe de política monetaria. Y en ese sentido deberíamos esperar incrementos tanto en las reuniones de octubre, diciembre y obviamente el próximo año. Finalmente, lo que ha sucedido en el caso de la AFP, debido a esta necesidad de estar liquidando instrumentos locales y también un contexto local un poco menos positivo, ha privilegiado un poco la dolarización o preferir aquellos activos denominados en dólares en desmedro de activos locales. Y obviamente, si revisamos sus carteras o la evolución de la misma, vamos a ver que el porcentaje de activos de renta fija local hoy día es el mínimo durante un periodo importante de tiempo. Si hacemos un ejercicio para ver si dentro de esos factores que he enunciado de forma previa, incorporando de alguna manera una trayectoria un poco bien acelerada de tasas por parte del Banco Central, incorporando cada uno de los factores que he mencionado previamente, que hoy día ya está incorporado las tasas de interés, y es algo que quería destacar. Las tasas de interés hoy día se ven atractivas. Los niveles actuales de las tasas de interés distan bastante de los que tuvimos meses previos. Si nos fijamos en la prensa, era en general lo que se comentaba de forma recurrente, la preocupación respecto del nivel bajo de las tasas de interés y obviamente el minuto en el cual íbamos a ver una corrección al respecto. Hoy día la situación es un poco diferente. Las tasas de interés en el mercado local se han incrementado de forma importante, incluso un poco más allá de lo que consideran sus fundamentales, y eso es lo que de alguna manera reflejan estos gráficos, que considerando únicamente aspectos teóricos, las tasas de interés deberían situarse en niveles bastante más bajos de lo que están hoy día. En ese sentido, la respuesta de una y otra moneda, en este caso, o instrumento ligado a peso o UF, en general muestra un escenario un poco más favorable para la UF, quizá no centrado ahora en plazos más cortos, pero sí en plazos en torno a 5 o 7 años, donde hoy día se ve el atractivo mayor para esta clase de instrumentos.
Bueno, en este contexto entonces, ¿por qué invertir en renta fija? Como les decía, de forma previa, los niveles actuales de las tasas de interés que tenemos vigentes son súper atractivos. El devengo hoy día es considerable. Hace 4 meses atrás, en general, teníamos devengo o en torno a cero o negativo para esta clase de activo, y eso ha ido cambiando. Hoy día tenemos un devengo, una ganancia que obviamente se obtiene únicamente de disponer de este tipo de instrumentos, que es positiva y aún más atractiva considerando la evolución de la inflación que se espera para los meses siguientes. Recién comentaba Marco que el Banco Central incrementó la expectativa de inflación para este año de un 4,4 a un 5,7. ¿Qué implica eso? La inflación acumulada para Chile hoy día alcanza un 2,8 y tenemos que llegar a un 5,7. O sea, desde septiembre hasta enero del próximo año vamos a tener una inflación en torno al 3%. Eso es fuerte, es importante, relevante. Por tanto, quienes hoy día estén justamente invertidos o alocados en aquellos instrumentos ligados a la inflación deberían ser los mayores favorecidos en ese sentido. En términos de instrumentos de bonos bancarios y corporativos, bueno, a rescatar, desde luego que hemos visto obviamente un incremento en sus spread aquí me refiero al diferencial que tienen respecto de sus tasas libres de riesgo, que en este caso son los bonos emitidos por el Banco Central y el gobierno. Ese diferencial hoy día es algo mayor a lo que hemos visto en ocasiones previas, y por tanto es atractivo hoy día considerar ese tipo de instrumentos, pero obviamente pensar que ya hemos pasado por shocks, por efectos que han sido bastante negativos en los últimos meses, incluso años, y en ese sentido la respuesta en general de las compañías chilenas ha sido bastante positiva, y obviamente podemos decir en cierta forma que las compañías chilenas entonces gozan de una buena salud, y que obviamente en ese sentido invertir o considerar este tipo de instrumento obviamente un instrumento, algo a considerar al minuto de invertir en la renta fija local. ¿Qué consideraciones o qué tips deberíamos tener en cuenta al minuto de invertir en la renta fija? Bueno, al menos de los 3 aspectos que se mencionan. Claramente el que hace relación con la diversificación es súper deseable. Considerar aquello, hoy día cuando uno invierte en renta fija, más allá de alocarse en una clase de activo en particular, es posible producir una cierta compensación o efecto negativo en ciertos activos respecto de otros. Hoy día en el mercado de renta fija tenemos instrumentos soberanos, instrumentos emitidos por empresas, depósitos, y obviamente uno y otro se pueden compensar en la medida que invertimos en una cartera o un portafolio diversificado que contiene distintos de este tipo de instrumentos. Seguido esto es hacerlo justamente en algún tipo de activo que de alguna manera le permita realizar, convertir nuevamente en dinero, y obviamente ahí la liquidez pasa a ser súper importante. No es lo mismo hoy día invertir en un instrumento que probablemente implique semanas o incluso periodos superiores, convertirlo en dinero nuevamente. Ahí obviamente es deseable quizá considerar instrumentos que ofrezcan quizá esa convertibilidad a caja, a dinero, en el menor tiempo posible. Y desde luego que hoy día es posible invertir en instrumentos que es gestionado por un grupo de profesionales que están especializados en esta tarea, y que obviamente es preferible delegarlo en aquellos profesionales y no realizar el monitoreo permanente de esas inversiones. Marco, entendiendo lo que acabas de explicar, que ha estado súper claro, y un poco llevándolo más bajándolo un poco ya, ¿cuáles son las alternativas de inversión que existen hoy para invertir en renta fija nacional y un poco explicar cuáles son las diferencias que estas tienen? Creo que sería interesante poder ahondar en ese tema. Claro, perfecto, veamos. ¿Qué alternativas tenemos hoy día entonces para invertir en el mercado de renta fija local? Mira, aquí hay un pequeño bosquejo que muestra la oferta de fondos mutuos de Vice. De hecho, fondos mutuos hoy día es una excelente alternativa que cumple con aquellas 3 características que le acabo de mencionar. Un producto que es diversificado, que ofrece un nivel de liquidez relativamente rápido y que obviamente es gestionado por un grupo de profesionales especializados en esta tarea. Aquí, de alguna manera, categorizamos la oferta de fondos, los fondos que hoy día tenemos disponibles en Vice,
segmentando o separando por moneda, sea tanto en pesos como en UF, y también de alguna manera separando esto por el plazo promedio de inversión de cada uno de ellos, que nosotros lo denominamos duración. Un primer paso para aquellos que hoy día desean invertir, por ejemplo, en el mercado de renta fija local, pero tienen una percepción o una tolerancia un poco baja al riesgo, obviamente el renta a corto plazo es una excelente alternativa. De hecho, responde un poco a lo que es el mercado monetario. El primer paso para aquellos inversionistas que están acostumbrados a invertir justamente en depósitos, en fondos de money market y que obviamente quieren un retorno adicional, el renta a corto plazo es una excelente alternativa. Hemos visto muchos clientes que durante este año han hecho una combinación entre instrumentos de money market y obviamente este tipo de fondos, y que obviamente su resultado ha sido más favorable que mantenerse de manera permanente en fondos de money market. Seguido eso, bueno, tenemos dos caminos. Está la alternativa nominal o en pesos, que es el renta peso. Es un portafolio que tiene al menos un 60% de su cartera denominada en pesos y tiene un plazo promedio que es de 1 a 3 años. Es un fondo que anda bien en un contexto de tasas de interés que van a la baja, crecimiento que va a la baja y inflación que va a la baja, que claramente no es el contexto hoy día. Y en ese sentido está la otra alternativa, que es el renta UF, y obviamente es que destacamos hoy día porque consideramos que el fondo quería andar bien dentro de las alternativas de inversión que ofrece Vice, que es un portafolio que tiene al menos el 60%, yo les diría que está prácticamente pegado el 100% a la fecha, entre 1 y 3 años, y que obviamente anda bien en un contexto como el que tenemos hoy día. Tasas de interés que efectivamente van al alza en respuesta de una inflación que está un poco más escapada, y que el crecimiento hoy día se sitúa por sobre el potencial, o sea, por sobre el que en general podría ofrecer. Hay otros dos fondos que en general también tiene Vice, que son el renta a largo plazo y el renta más largo plazo, que obviamente lo que realizan sí es considerar un portafolio también, al igual que el caso de los fondos previos, pero obviamente aquí se incorporan bonos corporativos, bonos bancarios, bonos soberanos, pero de plazos mayores. Si se fijan, el largo plazo se sitúa entre 3 a 5 años y el más largo plazo con un plazo promedio superior a 5 años. Algunas características que en general son bien consultadas por nuestros clientes: cómo está la duración de cada uno de ellos, este plazo promedio que yo les decía en cada uno de ellos. Bueno, pueden ver ahí el detalle de cada uno de estos portafolios. Obviamente destaca el renta UF con una duración de 2,8, considerando que puede llegar hasta 3 años. El porcentaje en UF, que de forma transversal se puede ver que es bastante elevado en las carteras, es una apuesta que hoy día está presente y la discutimos de manera permanente en nuestros comités de inversión. Es algo que hoy día no hace mucho sentido, es algo que teníamos de forma fría incluso al registro de IPC, y que ha traído algo de dividendo, obviamente en las métricas más cortas, considerando este año que ha sido bastante desafiante. Y por último, lo que es la TIR, que de alguna manera muestra una proyección de cómo iría a ser el devengo. La rentabilidad en general que uno tiene al invertir en instrumentos de renta fija tiene dos componentes. Uno de ellos es el devengo, que es la tasa que se presenta abajo en términos reales. Por ejemplo, para el caso del renta UF, ese 0,6 habría que adicionarle al valor de la UF que tenga en ese periodo. Ya hablamos, por ejemplo, que de aquí a diciembre deberíamos tener inflación del torno al 3%, por tanto, únicamente por devengo, ese componente debería ser algo mayor al 3%, y obviamente a esto se suma, o obviamente se aminora la medida que las tasas de interés descienden o se incrementan, obviamente, para ese periodo de tiempo. ¿Qué hay detrás dentro de estas carteras? Yo le hablé que hay un conjunto de portafolios que tienen un mix de instrumentos. ¿Cómo están compuestos? Bueno, en términos simples, los podemos categorizar en estos grupos, donde tienen depósito a plazo, tiene una parte que son bonos soberanos, bonos emitidos por el Banco Central o el gobierno, bonos emitidos por instituciones bancarias y, por último, bonos corporativos. Si se fijan, hoy día mucho de esta búsqueda de retorno en esta clase de activos se realiza o se obtiene a través de bonos bancarios, y ahí en ese sentido se puede ver que ese es un componente relevante de cada uno de estos portafolios, y en segunda medida lo que son los bonos bancarios. ¿Eso en sí implica un mayor nivel de riesgo para estos portafolios? Bueno, yo les diría que no. Aquí pueden ver una pequeña descomposición por clases de riesgo o rating crediticio. ¿Qué es lo que significa en sí? Es categorizar estos instrumentos por menor riesgo, que en general se le asigna a una clasificación AAA, versus aquellos que tienen un menor nivel de riesgo, que son BBB
o inferior. Y si se fijan, el fuerte de la cartera de cada uno de estos portafolios está concentrada en papeles AAA y AA, y en menor medida en papeles A, y prácticamente la exposición en AAA inferior no asciende a más allá del 2%. Por tanto, tampoco hay una exposición en términos de riesgo crediticio exacerbada en cada uno de estos portafolios. Ahora, Marco, si podemos ver en detalle una recomendación, quizá. Gracias. Disculpen que estaba con un problema con el mouse. Claro, como les comentaba ahí Marco Gallardo, nosotros tenemos diferentes, obviamente, herramientas o alternativas de inversión. Y ahí nosotros, para los clientes, por ejemplo, que tienen un perfil muy conservador, es decir, los clientes que les gusta no tener mucho riesgo dentro de las clasificaciones que nosotros tenemos, ese es el perfil muy conservador, les entregamos una recomendación para exclusivamente fondos de la renta fija local. En ese sentido, viendo cómo se va a ir desarrollando la economía hacia adelante, cómo va a seguir evolucionando la actividad, cómo va a seguir evolucionando la inflación y las tasas de interés que vaya fijando el Banco Central o las tasas de interés del mismo mercado, creemos que lo más recomendable es tener una exposición mayor hacia instrumentos corporativos, es decir, de empresas y sobre todo instrumentos en UEF. Como les decía yo al principio y hemos ido comentando a lo largo de la presentación, los factores que van a generar más inflación se van a mantener durante los próximos meses y hacia el próximo año. Así que tener una mayor exposición a activos en UEF en ese sentido es lo que creemos más destacable y es donde uno puede tener relativamente más certeza de que le va a ir bien en este contexto de mayor inflación. De repente, por ejemplo, tener mayor duración, ¿cierto? Como les comentaba Marco, puede entregar un mayor devengo, pero eso también conlleva más riesgo en un contexto donde, por ejemplo, los flujos y lo que pueda pasar con los retiros de fondos previsionales a lo mejor se mantiene y puede seguir generando esa volatilidad. Preferimos ahí no hacer apuestas en particular en ese punto de duración de tener instrumentos más largos, a pesar que sean atractivos, sino más bien enfocarnos en lo que creemos o tenemos más convicción que deberían dar mejor, que son los instrumentos en UEF. En ese sentido, entendiendo que esta es una recomendación hacia 12 meses o de más largo plazo, tenemos dos fondos recomendados para este perfil de inversionista, que son el fondo renta UEF, que es un 80% del portafolio, digamos, para este tipo de inversionista, del perfil muy conservador, y un 20% en el fondo renta peso. No tenemos solo exclusivamente el renta UEF porque, como les decía, esta es una recomendación de más de 12 meses o más largo plazo y obviamente ahí es importante también tener cierta diversificación. De todas formas, el fondo renta peso tiene una exposición en torno al 40%, si no me equivoco, en este momento, en activos en UEF. Así que hay un porcentaje importante o el grueso, digamos, de esta recomendación para este tipo de inversionista es tener una exposición importante a los activos en UEF. Y algo también que vale la pena mencionar, para los otros perfiles de inversionista, distinto al perfil muy conservador, digamos el perfil, por ejemplo, balanceado o agresivo, ahí nosotros les recomendamos tener el fondo Vice Estrategia más conservadora, que es un fondo que en el fondo, siendo redundante, lo maneja el equipo de inversión y va haciendo estos cambios y va aumentando, por ejemplo, la exposición a la UEF cuando ellos los consideran atractivo, que es más o menos lo que han estado haciendo ahora. Así que eso por lo menos es nuestra recomendación desde el punto de vista de 12 meses o más largo plazo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Marcos Correa y a Marcos Gallardo por sus interesantes exposiciones. Creo que sería bueno antes de pasar a las preguntas, ver ciertas recomendaciones tácticas, digamos. Ya se lo preguntamos a Marcos Correa si se puede referir a ese tema.
Sí, con respecto, ahí no sé si querías comentar tú, Marco. Sí, feliz, mira. En el caso de una recomendación táctica específica respecto de todo lo que hemos comentado y que de alguna manera resume en general los puntos más importantes de por qué hoy día considerar la renta fija, bueno, tenemos lo que es el fondo renta UEF, que les mostráis dentro del esquema un portafolio que tiene un porcentaje casi en su totalidad denominado en UEF y una duración o un plazo promedio de inversión que es relativamente breve, en torno entre 1 y 3 años. En ese sentido, ¿por qué considerarlo? Y como les decía, resume un poco lo que hemos conversado. Hay mayores perspectivas inflacionarias de aquí en adelante. Lo más potente es que obviamente de aquí a diciembre vamos a tener un 3% de inflación. Va a ser el componente más relevante en términos de ganancias de este portafolio y que obviamente se puede intensificar en la medida que veamos algún otro tipo de medida que de alguna manera ofrezca mayor presión a los precios, sea por ejemplo incluso una medida negativa como el cuarto retiro, va a poner de alguna manera más dinero sobre la mesa, mayor presión sobre los precios y desde luego obviamente un incremento en la inflación. A su vez, por ejemplo, la sequía o otro tipo de factores climáticos ya están ofreciendo cierta presión en los precios que obviamente de alguna manera se puede traducir en este componente que obviamente hoy día es relevante para este portafolio. Seguido esto que en general las tasas de interés han incrementado tanto, hay tantos factores detrás que han sido favorables que si uno pone o incorpora una trayectoria desafiante, acelerada respecto de la TPM, como la que hoy día indica el Banco Central, que es subir la TPM sea en octubre, sea en diciembre, sea el otro año y de aquí en marzo tener un 3,5, eso ya está contemplado en las tasas de interés. No es algo nuevo, si la tasa de interés subiera en octubre, eso ya está metido en precio y por tanto no debería ser una sorpresa adicional. Deberíamos esperar otro tipo de shock que de alguna manera deteriore el desempeño, el performance de este tipo de portafolio. Y desde luego que hay un listado grande, y se los traté de detallar ahí en términos económicos y políticos, que ya están contemplados en las tasas de interés. Hoy día no es una novedad un mayor gasto, porque eso en general ya se ha venido castigando en las tasas de interés. No es novedad en general el tema del retiro. Desde luego, esta discusión que el día de ayer fue de alguna manera aprobado a nivel de comisión, que en cierta forma se ve como positiva desde la perspectiva de la clase activa, desde luego, debido a que se alineó de alguna manera al oficialismo, tiende a no ser algo tan nuevo en esta clase activa, ya se viene castigando respecto a ese factor y de alguna manera no deberíamos ver una intensificación, sino todo lo contrario, en la medida que eso no se apruebe, que más o menos pasa a ser hoy día el escenario central, dado en general la necesidad de votos para aprobar esa iniciativa, esto obviamente debería ser un elemento adicional más positivo para este tipo de portafolio. Así que desde luego hay que han invitado a invertir en este fondo, el Vice Renta UEF. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias a ambos por sus interesantes explicaciones de lo que está sucediendo en el mercado. ¿Ya? Y ahora quería invitarlos a responder. Hay varias preguntas que estoy leyendo acá de asistentes a esta exposición y quería, a ver, esto es bastante interesante. ¿Desde cuándo estiman serán las próximas subidas de la TPM? ¿Y de cuánto? Bien dicho. Sí, ahí, bueno, el Banco Central en el fondo comunicó el miércoles esta alza de 75 puntos base, bien sorpresiva, como les decía, y ayer entregó un poco más de claridad hacia dónde va a seguir moviendo la tasa. En ese sentido, nosotros estamos viendo que las próximas reuniones probablemente vamos a ver alza en torno a los 50 puntos, 25 puntos de aquí a fin de año, es decir, terminaríamos con una TPM en el nivel de 2,25% este año, en ese rango más o menos es lo que está viendo, es lo que ha comunicado el Banco Central en su IPOM, y los próximos meses o llegaríamos al nivel neutral de 3,5%, por lo menos en abril o marzo-abril del próximo año. Es decir, habría una alza bastante importante de puntos base en los próximos meses, en este contexto obviamente de mayor inflación. Incluso algo novedoso o algo que no teníamos antes, que el Banco Central había comunicado que iba a llegar a la tasa de
a este nivel neutral de 3,5 que yo les comento, de aquí al año 2022 o incluso más allá, más adelante, el año 2023. Eso hace un par de meses, hace 2 meses. Y ahora lo que está señalando el Banco Central es que va a llegar en marzo o abril a ese nivel y además después probablemente va a seguir aumentando porque la inflación en el fondo, como les decía, es lo que quiere tener bajo control y se necesita una desaceleración mayor de la economía. Es decir, si ahora estamos en un nivel estimulativo con las tasas de interés, lo que está buscando el Banco Central o lo que va a hacer al tener la tasa sobre el nivel neutral es desacelerar un poco la economía porque la inflación, como les decía, es un tema que le está preocupando. Y ahí obviamente es importante, como les decía, tener esta posición en los fondos en UEF, dado que estamos en este contexto bastante inflacionario y probablemente se va a mantener. Perfecto. Acá hay otra pregunta que yo creo que es para Marcos Gallardo. ¿Vice tiene alguna alternativa de renta fija que supere la desvalorización del peso del orden del 5% que indica será la inflación por parte del Banco Central? Buena pregunta. Bueno, en general, como les mostraba, la TIR o el devengo en general de todos los portafolios de Vice están por sobre, lo que es la UEF. Entonces, en general, todos los fondos, el renta UEF, renta más largo plazo, renta a largo plazo, hoy día tienen un devengo, un retorno que en todos los casos, considerando únicamente el efecto del devengo, debería ser positivo respecto de la UEF. Hoy día lo que sugerimos nosotros, sin embargo, dado el contexto, es un segmento de la curva que es claramente más conservadora, que se sitúa entre 1 y 3 años, que es en este caso el fondo particular, el renta UEF, en cuyo caso la tasa, como les mostraba previamente, alcanza una TIR de UEF más 0,9. Por tanto, deberías, sin tener grande impacto en las tasas de interés, tener un efecto adicional a lo que se incrementa la UEF, un 0,9%. Con el ejercicio de diciembre que les mostraba, de aquí a diciembre deberíamos tener una inflación del orden del 3%, dado la estimación que hizo el Banco Central. Le adicionamos 0,9 y ese más o menos el impacto, siempre y cuando no tengamos impactos negativos potentes por efectos de incremento en las tasas de interés por algún shock que aparezca en el camino. Perfecto. Acá hay una pregunta que creo que es tremendamente contingente, ¿ya? ¿Cuál es la visión de Vice Inversiones y el impacto que puede generar a nivel económico y político respecto a la decisión del cuarto retiro del 10%? Ahí, bueno, obviamente ahí hay varias implicancias de distinta índole y quizás partir primero con decir que nuestra perspectiva por ahora, por lo menos, es que ha ido bajando la probabilidad de que se apruebe el cuarto retiro. Ayer sí tuvimos la votación no en el pleno del Congreso, sino en una comisión y se aprobó la idea de legislar, es decir, va a haber una votación en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y en el Senado, donde creemos nosotros hay una mayor probabilidad de que se rechace este proyecto, dado que el gobierno también ha entregado el IFE y estamos en un contexto de recuperación económica. Obviamente no podemos garantizarlo y sabemos que hay decisiones políticas detrás y que pueden cambiar en algún momento, pero por lo menos ese es nuestro escenario base. Ahora bien, ¿qué implicancias tendría esto en caso que eventualmente se apruebe? Por una parte, aumentaría la liquidez, o sea, si ya hablamos de 50.000 millones de dólares que se han retirado, ese número aumentaría, es decir, aumentaría la cantidad disponible de recursos para las personas. Seguiría entonces esto impulsando el consumo, aumentaría más la inflación y el Banco Central a lo mejor tendría que aumentar aún más rápido su tasa de interés. Por otra parte, eso también generaría mayor volatilidad en las tasas de interés y probablemente ese movimiento que les comentaba Marco, alzas que hemos visto este año y aumento en la liquidez en las tasas de interés se seguiría exacerbando en el fondo porque la AFP o los inversionistas institucionales o los inversionistas que tienen estos papeles habría una mayor oferta, las AFP deberían salir a liquidar fondos o papeles de la renta fija local y a haber una mayor oferta, caería su precio y eso implica mayores tasas de interés. En algún rango, por ejemplo, podrían haber algunas estimaciones 30 puntos bases más arriba, más o menos lo que se estima eventualmente ante un cuarto retiro. Y obviamente eso generaría mayores problemas en los fondos
sobre todo de duraciones más largas. Por eso también nosotros, a pesar de que tenemos esta expectativa que ha ido aumentando que se rechace este proyecto, es que estamos recomendando un fondo como el Renta UF que tiene duraciones entre 1 y 3 años que deberían verse menos afectadas en este contexto. Ahí no sé si quieres agregar algo, Marco. No, está perfecto, Marco. Sí, en sí esos son los efectos principales. Perfecto. Y en beneficio del tiempo quiero hacer una última pregunta porque la verdad que hemos recibido hartas inquietudes ya y quizás elegí esta pregunta para terminar porque es una pregunta más general ya, pero a partir de cómo vemos la recuperación de la pandemia y a partir de esto, ¿cuándo creen ustedes que podríamos situarnos en una nueva realidad con una economía funcionando más cercano al 100%? Eso es una pregunta no muy fácil de responder, pero creo que es interesante a lo menos poder escuchar su punto de vista. Sí, ahí como les comentaba yo o les mostraba, si uno ve a nivel sectorial, hay sectores que ya obviamente están muy bien, están con niveles, por ejemplo, el comercio, el consumo, está en un nivel sobre el 30% a lo que tenía antes de la pandemia, antes de la crisis social. O sea, el nivel de recuperación y dinamismo que ha presentado ese sector en particular es espectacular. Hay otros sectores sí que vienen mucho más rezagados. Los sectores de servicio, por ejemplo, servicios presenciales, servicios, por ejemplo, de hotelería, otros que no se pueden hacer a través, por ejemplo, de Internet. Eso están recién alcanzando el nivel, digamos, que tenían antes de la pandemia o antes de la crisis social. Estamos recién ahí recuperándonos al 100% o teniendo un nivel más parecido a lo que se tenía antes. La actividad industrial, por ejemplo, ya también se ha recuperado. Hay otros sectores sí que vienen más rezagados. La construcción en particular yo creo que es el sector que está más rezagado. Hubo paralizaciones importantes a propósito de las restricciones sanitarias y hay decisiones también de inversión importantes que se han ido paralizando en este contexto de tener mayor incertidumbre jurídica y además hay temas del mercado laboral que también quedan pendientes por recuperarse. Estamos en un contexto donde el consumo está súper bollante, pero el mercado laboral, por otra parte, ha recuperado cerca de la mitad o un poquito más de la mitad de los empleos que se han perdido, pero todavía queda bastante por avanzar y por ese lado también es donde creemos que, por ejemplo, eso hacia adelante puede tener otras implicancias en la actividad, pero queda bastante por recuperar en el mercado laboral. Como les decía, el comercio, los servicios están más bien recuperados, la construcción un poco más rezagado, pero el mercado laboral yo creo que es donde está más rezagado y probablemente los esfuerzos hacia adelante deberían estar enfocados en ese sentido. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias nuevamente a Marcos Gallardo y a Marcos Correa. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en este interesante webinar. Ya les recuerdo, tal como les indiqué al principio de la presentación, que acá están viendo un código QR. Ya les pido por favor que los puedan escanear, ya respondiendo una brevísima encuesta que para nosotros de verdad es muy, muy importante con el fin de poder ir mejorando en esta dinámica de webinars. Nuevamente muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.